Buenas con todos, mi nombre es Diego Orlando Seguretquén, estudiante de medicina del sexto ciclo de la Universidad Señor de Zipán. Actualmente soy integrante del equipo docente de Médicos en Proceso y soy creador del contenido 12 Medic en YouTube. En esta oportunidad voy a hablarles sobre la anemia megaloblástica, un tema que me gusta mucho, así que comencemos. Primero que nada, en el contenido vamos a hablar con lo que es respecto al síndrome anémico, que se presenta mayormente en todas las anemias, el metabolismo de la cianocobalamina, la función de la cianocobalamina, el metabolismo del ácido fólico, la función del ácido fólico, la fisiopatología de la anemia megaloblástica, los hallazgos en exámenes de laboratorio, anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12 y anemia megaloblástica por déficit de ácido fólico. Primero comencemos con el síndrome anémico. El síndrome anémico se rige en esos tres parámetros. La disminución de la hemoglobina en varones menor de 12.9, en mujeres menor de 11.9, el hematocrito disminuido, menor en varones de 42% y menor en mujeres por el 36%. Y eritrocitos, la disminución de los eritrocitos, menor en varones, menor de 0.5 millones sobre microlitro, y mujeres menor de 4 millones sobre microlitro. Ahora, claro está que los datos del laboratorio estos datos van a variar según el laboratorio, pues, ¿no? Bueno, empezamos. El síndrome anémico provoca una disminución del transporte de oxígeno, que va a conllevar una hipoxia tisular. Esta hipoxia tisular, como ya sabemos, disminución de oxígeno a los tejidos, va a provocar diversa sintomatología. A nivel musculoesquelético, va a provocar calambres, va a provocar astenia, que es el síntoma cardinal de la anemia, que se caracteriza por fatiga y debilidad. Va a provocar disnea de esfuerzo y angina por disminución del oxígeno al miocardio. En el sistema nervioso central va a provocar una sintomatología muy variada, como podemos ver acá: mareo, cefalea, debilidad, visión borrosa, acúfenos, irritabilidad, cambios de humor, insomnio, confusión, pérdida de memoria y letargia. Todo esto por la hipoxia tisular al sistema nervioso central. En el sistema gastrointestinal, por vasoconstricción, ya vamos a ver por qué se produce esta vasoconstricción. Va a producir alteraciones como una alteración del ritmo intestinal, estreñimiento, entre otras. También puede aparecer náuseas, digestiones pesadas y anorexia. En el sistema genitourinario, retención del líquido, vamos a ver por qué, amenorrea y disminución del líbido. Ahora, como ya sabemos, el síndrome anémico lo que se produce es una hipoxia tisular, una disminución de oxígeno a los tejidos. Entonces, ¿nuestro cuerpo qué va a hacer? Nuestro cuerpo dice, nos estamos quedando sin oxígeno, entonces hay que activar mecanismos para evitar esto. Entonces, nuestro cuerpo crea mecanismos compensatorios. Entre ellos es el incremento de la capacidad de la hemoglobina para ceder el oxígeno a los tejidos. ¿Se acuerdan de la curva de disociación de la hemoglobina? Pues esta curva de disociación de la hemoglobina, cuando hay una hipoxia tisular, desvía la curva a la derecha. La desvía, provocando así que la hemoglobina tenga menos afinidad por el oxígeno, por lo cual el oxígeno esté libre para los tejidos. Ahora, ¿esto lo hace por medio de qué? Cuando va a haber una hipoxia tisular, va a haber un desequilibrio en la utilización de oxígeno y en la síntesis de CO2. Saben que todo producto del metabolismo genera CO2. Este CO2 es uno de los factores que hace que se desvíe la curva de disociación de la hemoglobina a la derecha, el aumento de CO2. Ahora, saben que el aumento de CO2 provoca la síntesis de hidrogeniones. Saben que los hidrogeniones, al aumentar, va a disminuir el pH. Entonces, el aumento de hidrogeniones es también uno de los factores que hace que se desvíe a la derecha la curva, y la disminución del pH indirectamente también. El aumento del difosfoglicerato, un metabolito de las reacciones metabólicas de la glucólisis. Un metabolito. Esta molécula tiene carácter ácido, por así decirlo, y el aumento de provoca una desviación a la derecha y el aumento de la temperatura también. Todo esto provoca que la hemoglobina tenga menos afinidad por el oxígeno, provocando así que el oxígeno esté libre para los tejidos, por así decirlo. Ahora, una redistribución del flujo sanguíneo hacia zonas de mayor importancia como el cerebro o el miocardio. Como ya les dije, nuestro cuerpo es sabio y dice, estamos teniendo poco oxígeno, tenemos que distribuir este oxígeno a los órganos que mayormente lo necesitan.
¿Como quiénes? Como el cerebro y el miocardio, privando así de flujo sanguíneo a otros órganos que no requieren mucha importancia, como la piel, provocando una vasoconstricción a nivel de la piel y se manifiesta con este signo, la palidez, que es el signo cardinal del síndrome anémico. También provoca vasoconstricción a nivel gastrointestinal, por ende esta vasoconstricción que lo hemos mencionado. Provoca vasoconstricción a nivel del sistema esplénico y a nivel del riñón. ¿Pero por qué a nivel del riñón? Bueno, normalmente sabemos que el riñón recibe doblemente el flujo sanguíneo. Entonces, una vasoconstricción de este no afectaría mucho a su irrigación, por así decirlo. Sin embargo, como sabemos, una vasoconstricción a nivel renal que provoca una retención de líquidos por medio del sistema renina-angiotensina-aldosterona, retención de líquido, provocando así que a largo plazo pueda desarrollarse un edema. Ahora, a largo plazo, claro está. Ahora, otro mecanismo compensatorio es a través del aumento del gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca, por medio de la activación del sistema nervioso simpático. Esto también es debido por disminución de la poscarga. Como sabemos, a nivel del corazón va a haber una vasodilatación, por así decirlo. Entonces, a nivel de la aorta va a haber una disminución de la poscarga, una vasodilatación de esta. La disminución de la viscosidad es debida a la disminución de glóbulos rojos que puede haber. Sabemos que los glóbulos rojos son directamente proporcionales a la viscosidad. A mayor glóbulos rojos, mayor viscosidad. A menor glóbulos rojos, menor viscosidad. Como sabemos también, el síndrome anémico provoca la síntesis, el aumento de la síntesis de la eritropoyetina. Esta eritropoyetina estimula la eritropoiesis, por lo cual provoca la síntesis de más glóbulos rojos. Ahora, entre las causas del síndrome anémico son variadas. Aquí les he traído todo un listado. ¿Por qué he señalado el déficit de factores de maduración, vitamina B12 y de ácido fólico? Porque este es el tema que vamos a hablar hoy, de la anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12 y de ácido fólico. Sin embargo, hay muchas más. A causa de la aplasia medular, infiltración medular, una leucemia, un linfoma, déficit de hierro, la famosa anemia ferropénica que todos la conocemos, déficit de eritropoyetina, etc. Ahora, comencemos con el metabolismo de la cianocobalamina o vitamina B12. Primero que nada, esta cianocobalamina o vitamina B12, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en las carnes, en los pescados y en los productos lácteos. Esta se elimina en la orina y en las heces de 1 a 3 microgramos. Sus depósitos son de 2 a 5 miligramos, que nos sirve como reserva para 2 a 4 años, o sea, a largo plazo. Los niveles séricos que se pueden encontrar de cianocobalamina son de 200 a 950 picogramos sobre miligramo. Sin embargo, en otras literaturas hablan sobre 200 a 1200. Los requerimientos diarios mínimos es de 1 a 2 microgramos. Ahora, ¿pero cómo funciona todo este metabolismo de la cianocobalamina? Bueno, cuando lo ingerimos en la dieta a través de alimentos como carne y pescado, la cianocobalamina va unida a proteínas de unión. Una vez que se ingiere, se activan secreciones salivales. Estas secreciones salivales, por medio de la glándula parótida que podemos ver acá, secreta sus sustancias, entre ellas, dentro de estas secreciones está una proteína, lactocorrina. La lactocorrina desciende por todo el tubo digestivo junto a la vitamina B12 y su proteína de unión. Sin embargo, su proteína de unión se separa a nivel del estómago por medio de una enzima, la pepsina, secretada por las células parietales gástricas. Una vez separada la vitamina B12 de la proteína de unión, se une a la lactocorrina, secretada por las glándulas salivales, y pasa del estómago al intestino. Una vez que llega a la segunda porción del duodeno, donde se secretan las enzimas pancreáticas, entre ellas las proteasas, estas proteasas van a provocar la liberación, la desunión, por así decirlo, de la lactocorrina con la vitamina B12. O sea, la vitamina B12 va a estar libre nuevamente. Y ahora se une con otra proteína. ¿Con qué proteína? Pues a nivel del estómago va a haber una proteína, un factor intrínseco, el factor intrínseco de Castle, sintetizado por las células parietales gástricas del fondo del cuerpo gástrico. Este factor intrínseco se excreta, pasa por el tubo digestivo también, y como acá la vitamina B12 ya se ha separado de la lactocorrina, esta vitamina B12 se une al factor intrínseco de Castle, llegando así
pasando por todo el tubo digestivo, llegando así al ilion, donde se reabsorbe. Ahora les pregunto, ¿en el ilion es la única forma donde se reabsorbe? No. También se puede resolver en la mucosa bucal, duodenal e ileal. Se absorbe rápido, pero de una forma ineficaz, miren, de menos de 1%. Entonces, no conviene mucho, por así decirlo. Entonces, bueno, disculpen la interrupción. Bueno, como ya les dije, ¿dónde se va a reabsorber el complejo vitamina B12 y cianocobalamina? Bueno, como ya les dije, de forma pasiva se absorbe en la mucosa bucal, duodenal y ileal, pero este es ineficaz. Se absorbe rápido pero ineficaz, menos del 1%. Entonces, hay otra forma de absorción en el ilion, que se absorbe de una forma activa por medio de endocitosis. Entonces, si te preguntaran, ¿dónde se absorbe en mayor cantidad la cianocobalamina? En el ilion. Bueno, sigamos. Entonces, como podemos ver acá, una vez que llega a nivel del ilion, se une a los enterocitos. Estos enterocitos tienen un receptor, el receptor de cubilina, que aparte de que está presente en los enterocitos, está presente en el saco vitelino y el tubo proximal de los riñones. Bueno, dentro del enterocito, la cianocobalamina y el factor intrínseco se van a separar. El factor intrínseco se va a degradar dentro del enterocito y la cianocobalamina va a salir exportado al sistema venoso. Mejor dicho, al sistema porta. En el sistema porta se une otra proteína. Se une a la transcobalamina 2, sintetizado en el hígado, en el ilion y en el endotelio vascular y en los macrófagos. Esta transcobalamina, esta proteína, provoca el transporte, por así decirlo, de la cianocobalamina a los diferentes órganos. Transporta de 20 a 60 nanogramos de vitamina B2 en el plasma. Sin embargo, hay otra transcobalamina 1 y hasta 3, pero estas no transportan de una forma eficaz la cianocobalamina. La transcobalamina 1 deriva de los gránulos de los neutrófilos y como dice acá, no estimula la penetración de la vitamina B12 a los tejidos. No lo transporta de una forma adecuada. Sigamos. Bueno, como sabemos, la cianocobalamina unida a la transcobalamina tiene su camino por el sistema porta y bueno, tiene dos recorridos. Pasa por el hígado y tiene destino de metabolizarse por el hígado o pasar a las venas hepáticas, a la vena cava inferior, corazón y al sistema general, al sistema circulatorio general. Sin embargo, cuando se va por el camino del metabólico a nivel del hígado, se metaboliza el hígado y se excreta en la bilis. Se excreta en la bilis. Se excreta otra vez al tubo digestivo, otra vez vuelve al tubo digestivo. Sin embargo, en el tubo digestivo se vuelve a unir al factor intrínseco y se vuelve a reabsorber. Así indirectamente se va almacenando la cianocobalamina. Este ciclo lo llamamos circulación enterohepática. Indirectamente estamos almacenando cianocobalamina. De 0.5 a 5 microgramos de vitamina B12 entra a la bilis. Luego se une al factor intrínseco y se reabsorbe de nuevo. Por ende, cuando nosotros realizamos una dieta con déficit de vitamina B12, con déficit de alimentos que contengan vitamina B12, es difícil presentar un déficit de vitamina B12 a corto plazo, mayormente es a largo plazo. ¿Por qué? Por el largo reservorio que tenemos, por la gran cantidad de reservorio que tenemos. No es igual con el ácido fólico, que ya lo vamos a ver. Ahora, las funciones de la cianocobalamina. A ver, la cianocobalamina participa como cofactor en la conversión del metilmalonil-CoA a succinil-CoA por medio de la metilmalonil-CoA mutasa. Este succinil-CoA se transforma posteriormente a succinato y como sabemos el succinato es un intermediario del ciclo de Krebs. Bueno, el succinato no nos importa. Lo que nos importa es acá. ¿Qué pasaría
¿qué pasaría si hubiera un déficit de vitamina B12? ¿Qué pasaría? Entonces no hubiera conversión de metilmalonil-CoA a succinil-CoA. Entonces el metilmalonil-CoA se va por otra vía. Se convierte a ácido metilmalónico. Entonces, en el déficit de vitamina B12 hay un aumento del ácido metilmalónico. Ahora, otra función de la cianocobalamina en donde participa también es en la síntesis de metionina a través de la metilación de homocisteína por medio de la metionina sintetasa. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? La metilvitamina B12, por medio de la metionina sintetasa, proporciona un grupo metilo a la homocisteína y se transforma en metionina. Como el metilvitamina B12 se queda sin grupo metilo, se transforma otra vez a vitamina B12. Este vitamina B12, por medio otra vez de la metionina sintetasa, le quita un grupo metilo ¿a quién? Al 5-metil-tetrahidrofolato, que luego voy a explicarles qué es esto. Le quita este grupo metil y otra vez se transforma a 5-metil vitamina B12. Y se repite el ciclo. Bueno, concentrémonos en esto. ¿Qué pasaría si hubiera un déficit de vitamina B12? Pues no hubiera una conversión de homocisteína a metionina. Por lo tanto, los niveles de homocisteína aumentarían y los niveles de metionina disminuirían cuando hubiera un déficit de vitamina B12, claro está. Ahora, quiero recalcar algo de la metionina. La metionina se transforma posteriormente a 5-adenosilmetionina. Este es un metabolito importante en la conservación de la mielina. ¿Qué pasaría si hubiera un déficit de vitamina B12? No hubiera gran cantidad de metionina. No hubiera 5-adenosilmetionina, por lo tanto, provocaría una desmielinización y la aparición de los síntomas o trastornos neurológicos que se caracteriza la anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12. Entre otras funciones, como ya lo dije, participa en la conversión del 5-metil-tetrahidrofolato a tetrahidrofolato por medio de la extracción del 5-metil-tetrahidrofolato de un grupo metilo del 5-metil-tetrahidrofolato. Ahora, ¿qué pasaría si hubiera un déficit de vitamina B12? Entonces no existiría esta conversión. Al no haber esta conversión, aumentaría el 5-metil-tetrahidrofolato. Para los que no saben, esta molécula es la forma en la que el ácido fólico se transporta en el plasma. O sea, es el ácido fólico, pero de otra forma, por así decirlo, convertido. ¿Ya? O sea, hubiera un aumento de este metabolito cuando hubiera un déficit de vitamina B12, provocando una disminución del tetrahidrofolato, disminución del 5-metileno tetrahidrofolato, provocando así, espérense, la disminución o la no conversión del desoxiuridilato a desoxitimidilato. Nosotros sabemos que el desoxiuridilato es el DUMP y el desoxitimidilato es de TMP, que el de TMP es, por así decirlo, la timina. Como sabemos, estos son bloques importantes para la síntesis de ADN. Entonces, al ver una disminución de estos, no va a haber una conversión de estos por medio de la timidilato sintetasa. Entonces, va a haber un fallo en la síntesis del ADN, porque no se van a poder construir los bloques para el ADN de una forma adecuada. Se dan cuenta indirectamente, la vitamina B12 participa en la síntesis de ADN. Y el tetrahidrofolato, obviamente, y el ácido fólico, obviamente que también, pero ahorita lo vamos a ver de otra forma. Ahorita vamos a hablar solamente del ácido fólico, Bueno, ahora ya sabemos las funciones de la cianocobalamina. Veamos las funciones del ácido fólico, el metabolismo del ácido fólico. Es llamado también ácido pterigoglutámico, se encuentra en el hígado,
en espinaca, otros vegetales verdes y en granos, sus requerimientos mínimos es de 2 a 5 microgramos, sus reservas son de 10 a 12 miligramos, que eh, mm, nos puede ayudar al menos, nos puede ayudar por lo menos a 3 a 4 meses de reserva. Sus niveles séricos son de 5 a 10 a 20 nanogramos sobre mililitro. Este ácido fólico, su metabolismo, su absorción, perdón, no tiene mucho enrollo, no como la vitamina B12. A nivel del tubo digestivo, el poliglutamato se hidroliza a monoglutamato, este monoglutamato se reabsorbe. ¿A nivel de dónde? A nivel del duodeno y el yeyuno. No es como el ácido fólico que se absorbe mayormente a nivel del hilio. El ácido fólico se absorbe mayormente en el duodeno y en el yeyuno. En el duodeno y en el yeyuno. Bien, ese es donde se absorbe a mayor cantidad. Perfecto. Ahora, una vez que se absorbe por medio de un folato acoplador de protones, entra al enterocito y dentro del enterocito se transforma a 5-metil tetrahidrofolato. ¿Se acuerdan de este metabolito? Por medio de la dihidrofolato reductasa. El 5-metil tetrahidrofolato es expulsado al sistema porta. En el sistema porta puede ir unido a la albúmina o gran parte de ella de forma libre, 2/3 de forma libre. Ahora, igual que en el ácido fólico, perdón, en la vitamina B12. Este pasa al sistema porta, este tiene dos destinos, o metabolizarse en el hígado o irse al sistema general, al sistema circulatorio general. Si se metaboliza en el hígado, se excreta en el tubo intestinal. Sin embargo, este no se reabsorbe y se elimina por las heces. De 60 a 90 microgramos al día entra la bilis. Sin embargo, este se elimina, no se reabsorbe. Por lo tanto, es más fácil presentar una anemia megaloblástica por déficit de ácido fólico que por déficit de vitamina B12. Por los pocos requerimientos que tenemos, lo rápido que se gasta. Sigamos, sus funciones. Bueno, no hay que asustarnos por todo este enrollo de estas rutas metabólicas. Esto ya lo hemos visto. La función del ácido fólico consiste en participar en el catabolismo de la histamina, en la metilación de homocisteína metionina indirectamente, en la síntesis de desoxitimedilato TMP por medio de la monofosfato de desoxiduridina, de OMP. Primero que nada, en el catabolismo de la histamina y en la histidina, participa el tetrahidrofolato. Este catabolismo al final va a dar como resultado la síntesis de ácido glutámico y de 5-formimino tetrahidrofolato. El ácido glutámico o glutamato se puede transformar a glutamina y el glutamato a alfa-cetoglutarato. El glutarato es un intermediario del ciclo de Krebs, si lo conocemos. Bueno, más que todo, vamos a concentrarnos en el 5-metil tetrahidrofolato, que la forma en plasma del ácido fólico, se reabsorbe. Una vez que se reabsorbe, como lo hemos visto anteriormente, ¿se acuerdan en la diapo anterior? Que participa donando su grupo metilo al ácido fólico, perdón, a la vitamina B12, para que este sea después, para que posteriormente participe en la conversión de la homocisteína a metionina. Entonces, indirectamente participa el 5-metil tetrahidrofolato. Sin embargo, su disminución de esta no va a afectar mucho en esta conversión. Por lo tanto, en la anemia megaloblástica por déficit de ácido fólico, la síntesis se caracteriza por la no aparición, o sea, no aparecen síntomas neurológicos, porque no participa mucho en la conversión de homocisteína a metionina. Participa, pero no mucho. Ahora. Ahora,
Una vez que se transforma a tetrahidrofolato, como lo hemos visto en la diapositiva anterior, se transforma a 5,10-metil tetrahidrofolato. Este 5,10-metil tetrahidrofolato, por medio de la timidilato sintasa, si no me equivoco, participa en la conversión de DMP a DMP. Este 5,10-metil tetrahidrofolato se transforma a dihidrofolato de nuevo y puede reutilizarse y convertirse de nuevo en tetrahidrofolato, provocando así la repetición del ciclo. ¿Por medio de quién? De la dihidrofolato reductasa. Perfecto. Esto es lo que quiero que sepan de esta ruta metabólica. Ahora, ¿qué pasaría si hubiera un déficit de ácido fólico? Primero que nada, bueno, lo que también se afectaría es el catabolismo de la histamina, pues, ¿no? De la histidina, perdón. Entre ellas también se afectaría el catabolismo de la conversión, bueno, de la ayuda de la metilación de homocistidina a metionina, pero como ya les dije, no tiene mucha relevancia, por lo que en el déficit de ácido fólico no se aparecen síntomas neurológicos. Tanto no tiene mucha relevancia en esta conversión, en esta reacción, por así decirlo. Bueno, disminuiría el tetrahidrofolato, disminuiría el 5,10-metil tetrahidrofolato, provocando así una falla en la conversión de DMP a DMP. Y como sabemos, estos son bloques esenciales para la síntesis del ADN. Entonces, afectaría de forma directa a la síntesis del ADN. Otro dato que quiero agregarles acá es que los pacientes que toman ciertos medicamentos, como el methotrexate, el trimetoprim o la pirimetamina, estos medicamentos son antifolato. Estos medicamentos bloquean la dihidrofolato reductasa, provocando así la no conversión de dihidrofolato a tetrahidrofolato, la inhibición de la conversión de este. Por ende, los pacientes mayormente que toman methotrexate tienen que ir con su suplemento de ácido fólico porque pueden sufrir un déficit de este. Ahora, vayamos a su fisiopatología. La fisiopatología de la anemia megaloblástica. Como ya sabemos, las rutas metabólicas del ácido fólico y de la vitamina B12 y lo que conlleva el déficit de estos, al final, ¿qué va a traer consigo? Un fallo en la síntesis del ADN. Bacán. Fallo en la síntesis del ADN. Como sabemos, el ADN tiene mucha relevancia con lo que es la mitosis, la replicación celular, por así decirlo. Entonces, esto mayormente, ¿en qué células va a verse afectadas? En células con abundante actividad mitótica. No solo en las células hematopoyéticas, que también tienen una abundante actividad mitótica, sino en las células de la mucosa oral, en la lengua, en la vagina, cuello uterino, también se va a ver afectadas, provocando así cambios megaloblásticos. O sea, estas células se van a ver, por así decirlo, grandes. A nivel histológico, se van a poder ver hinchadas, grandes, hipertrofiadas, por así decirlo, con un núcleo grande. Perfecto, pero más que todo nos vamos a concentrar en las células hematopoyéticas. Ahora, como ya les dije antes, ¿qué es lo que podemos ver acá? Lo que podemos ver acá es una eritropoiesis, desde una célula inmadura a una célula madura, por así decirlo. Las células maduras ya las conocemos, son las que encontramos mayormente en la sangre periférica, los leucocitos, los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, linfocitos y monocitos. Las plaquetas, una célula madura. Bueno, no en sí se considera una célula, pero bueno, es por así decirlo, el producto final de este. Los eritrocitos, que son los productos maduros finales, por así decirlo, de esta eritropoiesis. Entonces, para llegar de acá hasta acá, esta célula tiene que recurrir a la mitosis. Una vez que recurre a la mitosis, poco a poco va madurando, por así decirlo. Se va reproduciendo por medio de mitosis, claro está, se va reproduciendo hasta llegar a su célula madura. Entonces, en todos esos procesos va a realizar el famoso ciclo celular que nosotros, por gracias a biología, ya lo conocemos. El ciclo celular, como sabemos, consiste en fase G1, fase S, fase G2 y la mitosis.
Y la fase 0, la fase G0, que bueno, son células que están, por así decirlo, reposando, no, se, no entran en reproducción celular. Bueno, nosotros nos vamos a concentrar más que todo en la fase S y la fase G1. La fase G1, como sabemos, consiste en la síntesis de ARN y productos que preparan a la célula para entrar a la mitosis, la síntesis de enzimas que prepara a la célula para la replicación del ADN cuando entre a la fase S. Una vez que la célula entra a la fase S, que aquí es donde lo vamos a concentrar, la fase S, ¿en qué consiste? La fase de síntesis. La fase S consiste en la replicación del ADN, o sea, de un nuevo ADN replicas otro, haces otro. No solo el ADN, también se va a replicar los diversos organelos que hay en la célula. Sin embargo, como ya lo hemos visto antes, lo que va a estar afectado es en la síntesis del ADN. Entonces los organelos no van a estar afectados. Entonces, al haber, por así decirlo, una replicación en el ADN, va a haber un fallo en esta síntesis de este nuevo ADN, provocando así un ADN inmaduro, un ADN inmaduro, conllevando así la formación de un núcleo inmaduro, de un núcleo grande, por así decirlo. ¿Cómo nos damos cuenta que nuestras células hematopoyéticas están madurando? Poco a poco, cuando van madurando, el núcleo de las células van disminuyendo. Entonces, entonces, al ver un fallo en esta síntesis del ADN en las células hematopoyéticas, este núcleo va a ser grande, este núcleo va a ser inmaduro, entonces va a ser grande. ¿Ya? Es lo que se va a apreciar en la mayoría de las células cuando las observamos a nivel de la médula ósea. Bacán, bacán, bacán. Entonces, vamos a observar una de las características es la presencia de un núcleo grande, inmaduro, una cromatina laxa. La mayoría de estas células están en la fase S. El ARN y las proteínas no están alterados. El fallo es en la síntesis del ADN, no en estos. Un citoplasma maduro. Los organelos no están alterados. El fallo aquí va a ser en la síntesis del núcleo. El núcleo inmaduro. Va a haber un núcleo que no se ha desarrollado de una forma adecuada. Ahora sí, van a haber células que van a llegar a su forma, por así decirlo, a su producto final, a convertirse en un eritrocito, pero este producto final eritrocito va a ser defectuoso, no va a ser de una morfología normal, por así decirlo, llevando así a la formación de macrobalocitos, que son eritrocitos con un volumen aumentado y en forma ovalada. Los neutrófilos van a ser hipersegmentados, un neutrófilo hiperlobulado, un neutrófilo gigante con múltiples lóbulos, más de 5, y megacariocitos gigantes. Esto es lo que se puede observar en un frotis mayormente. En un frotis no se puede observar megacariocitos. Y en la médula ósea, ¿qué se puede observar? Miren, megaloblastos de gran tamaño, megacariocitos grandes, metamelocitos gigantes. Son células gigantes que no han podido madurarse correctamente. Los reticulocitos se encuentran disminuidos. ¿Por qué? Por aborto intramedular. Ya voy a explicar por qué. También se van a encontrar la presencia de estos tres, por así decirlo, se van a encontrar estas tres observaciones, estos tres hallazgos, perdón. Son tres hallazgos. También se van a encontrar una anemia megaloblástica, que es una cuerpos de Howell-Jolly, anillos de Cabot y punteado basófilo. Estos tres nos indican una hematopoiesis ineficaz. Ya vamos a observar cómo es que se ven. Tengo una foto posteriormente. También va a haber una hiperplasia eritroide y destrucción de eritroblastos. Bueno, como ya les dije, la hematopoiesis va a ser ineficaz. O sea, no se va a poder sintetizar productos buenos, por así decirlo. Entonces, en el transcurso de que la célula se va replicando de una forma inmadura a una forma, por así decirlo, madura, nuestra célula misma, la célula va creando, o sea, una vez que se va creando estos productos, estas células, las células se van creando de una forma en la que su vida media está disminuida. Estas células que se van sintetizando, estas células inmaduras, se van sintetizando de una forma más frágil.
Por lo tanto, a nivel de la médula van muriendo. Y esto no solo afecta a la línea de los eritrocitos, de los precursores de los eritrocitos. No, 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 no. También afecta a la línea de los precursores de los leucocitos y de las plaquetas, provocando un aborto intramedular, una hemólisis, una destrucción de estas células, provocando así una leucopenia, una anemia y una trombocitopenia. La disminución de estos, ¿cómo se llama? Pancitopenia. Muy bien. Ahora, como sabemos, la destrucción de los glóbulos rojos o la destrucción de sus precursores provoca un aumento de la bilirrubina, como se llama la hemoglobina, posteriormente se metaboliza. No, perdón, cuando va a haber una hemólisis, dentro de los glóbulos rojos, de los precursores, ¿qué va a haber? Hemoglobina. Esta hemoglobina después se metaboliza y se transforma en bilirrubina. Entonces va a haber aumento de la bilirrubina, pero viene indirecto. Aumento de la LDH. La LDH son enzimas que están dentro de los glóbulos rojos. Al haber aumento de la muerte de este, se va a liberar esta enzima, provocando su aumento. Y un aumento de urobilinógeno urinario, que es el metabolito de la bilirrubina. Cuando se metaboliza al final y se excreta, se excreta a forma de urobilinógeno. Ya. Entonces, en eso va a consistir la fisiopatía. Ya. Quería decirles. El aumento de la bilirrubina, el ADH y el urobilinógeno son característicos de esta anemia megaloblástica. No. Solamente quiero mostrarles que también se puede presentar esto. No quiere decir que, ya, en una anemia megaloblástica, si encuentro esto, puede ser diagnóstico. No. Pueden aparecer en otras anemias, entre ellas las anemias hemolíticas. Así que no se guíen mayormente de esto. Solamente les estoy mencionando lo que puede aparecer en la anemia megaloblástica. Ahora, como les dije, algunas células en su hematopoiesis van a llegar a su forma, a su producto final, por así decirlo, a un eritrocito, una plaqueta, pero de una forma inadecuada, de una forma normal. Entonces, y con una vida media disminuida, más frágiles. Estas salen a la sangre periférica y en cualquier momento mueren, en cualquier momento se destruyen, por así decirlo. Esto se le denomina hemólisis extravascular. Sigamos. Los hallazgos de laboratorio. Mayormente para el diagnóstico de vitamina B12, de anemia megaloblástica en sí, es un hemograma. ¿Por qué? La anemia megaloblástica se caracteriza por ser una macrocitosis, por aparecer una macrocitosis. Ahora, ¿es la única que aparece en macrocitosis? No, hay otras causas que posteriormente lo vamos a ver. Va a aparecer una pancitopenia. También la anemia megaloblástica es una de las causas de pancitopenia que también debemos descartar cuando se nos aparece un paciente con este trastorno. Una hemoglobina corpuscular media normal o aumentada, una concentración de hemoglobina corpuscular media normal, una médula ósea que ya les expliqué que puede aparecer megaloblastos gigantes, metamelocitos gigantes, megacarcitos gigantes. Los hallazgos acá de una hematopoiesis ineficaz, como podemos ver acá, a ver, los anillos de Cabot, aquí está, bien. Los cuerpos de Howell-Jolly, que son estos puntitos que podemos ver acá, y los punteados basófilos, que aquí se ven de una forma, 1, 2, 3, aquí, punteados basófilos. Son hallazgos de una hematopoiesis ineficaz que se puede encontrar en la médula ósea. También podemos encontrar una hiperplasia eritroide, una destrucción de los eritroblastos, destrucción de los precursores, disminución de los reticulocitos por hemólisis intravascular. Estos reticulocitos van a estar más propensos a morir, por así decirlo, provocando su disminución. Por ende, también se halla un índice de reticulocitos disminuido. Acá quiero aclarar que he puesto que, para diferenciar entre otras anemias, el índice de reticulocitos se encuentra aumentado en una hemorragia o una anemia hemolítica. Sin embargo, en la mielodisplasia o en la aplasia se encuentran disminuidos también, pero su clínica obviamente de estas patologías es diferente. Entre otros hallazgos se puede encontrar un aumento de la bilirrubina indirecta, ya sabemos por qué, hierro, ferritina, urobilinógeno urinario y LDH, disminución de lactoglobina y disminución de la vida media eritrocitaria. ¿Por qué disminuye la lactoglobina? Bueno, al haber una hemólisis,
un ratito, por favor. Ahora, como les decía, ¿por qué disminuye la lactoglobina? Como sabemos, va a, va a provocar va a ocurrir una destrucción eritrocitaria, pues, ¿no? Esta destrucción eritrocitaria va a provocar una liberación de hemoglobina. Esta hemoglobina se une a la lactoglobina. Cuando es liberada, se une a la lactoglobina para transportarse a otro destino, pues, ¿no? Entonces, cuando va a haber una hemólisis constante, va a haber una liberación de hemoglobina constante y una unión, por así decirlo, de hemoglobina y lactoglobina, disminuyendo su valor de este. Por eso disminuye la lactoglobina. Bueno, sigamos. Ahora, un diagnóstico diferencial, como ya les dije. Siempre vamos... la anemia megaloblástica es la única anemia macrocítica. No. Siempre cuando venga una paciente con anemia macrocítica, siempre tenemos que preguntarle sobre la historia familiar de alcoholismo y alguna hepatopatía, porque las hepatopatías mayormente causan macrocitosis, es la más frecuente, por así decirlo. Si es no, hay que valorar los reticulocitos. Si es sí, de todas formas tenemos que ver si existe alguna anemia secundaria a esta hepatopatía, tal vez, quién sabe. Valorar los reticulocitos. Se encuentran, bueno, como ya les dije, aumentados, ya lo mencioné antes. Esto es debido a la macrocitosis secundaria a la reticulocitosis. Es una anemia poshemorrágica aguda, puede orientarnos a una anemia poshemorrágica aguda o una anemia hemolítica. Bueno, si es anemia hemolítica, su TEPS de Kuhn sale positivo, anemia hemolítica autoinmune. Sale negativo, busca otras causas de anemia hemolítica. Bueno, si los reticulocitos salen disminuidos, tenemos que analizar la vitamina B12, ácido fólico y el mielograma. Si la vitamina B12 sérica o el ácido fólico están disminuidos y en la médula ósea hay una anemia megaloblástica, nos puede orientar una anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12 o por déficit de ácido fólico. Si la vitamina B12 o el ácido fólico se encuentran normales, pero sin embargo existe una megaloblastosis, debemos descartar otras causas como fármacos, etc. Si la vitamina B12 se encuentra normal, ácido fólico normal y mielodisplasia, y existe mielodisplasia médula ósea, un síndrome mielodisplásico, y si la vitamina B12 se encuentra normal, el ácido fólico normal, y hay una hipoplasia en la médula ósea, nos puede orientar, bueno, hacemos nuestra biopsia medular y nos puede orientar a una plasia medular. Bien. Prosigamos. Hablemos en sí ya de la anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12. Uy, disculpe, tengo que borrar esto. Tengo que borrar esto. Las causas de déficit de vitamina B12 son son debido a alteraciones en el transcurso del paso de la vitamina B12 por todo el tubo digestivo. Así que, una de las causas de vitamina B12 es la dieta vegetariana, los vegetarianos. Como sabemos, la vitamina B12 se encuentra en las carnes, en los pescados, frutos lácteos. Si nos privamos de esto, que mayormente son los vegetarianos, a largo plazo podemos sufrir de anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12. Sin embargo, es a largo plazo, no a corto plazo. No es que yo me vuelva vegetariano y en una semana o en un mes ya tengo anemia. No. Esto es debido a las reservas que tenemos. Esto es gracias a qué, perdón, a las reservas que tenemos. Bueno, también puede ser a causa de un déficit de la leche en la leche materna, etcétera. Bueno, entre otras, a nivel del estómago, la causa más frecuente es la anemia perniciosa. La anemia perniciosa es la causa más frecuente, así que cuando te venga un paciente con anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12 y no encuentres mayormente sintomatología sobre debes orientarte a una anemia perniciosa. ¿Ok? ¿En qué consiste la anemia perniciosa? La anemia perniciosa es una enfermedad autoinmune que los propios anticuerpos atacan a las células perietales gástricas
Y al factor intrínseco. Como sabemos, el factor intrínseco es esencial para la absorción de la vitamina B12. Bacán. También va a haber alteraciones congénitas en las funciones del factor intrínseco, una gastrectomía total o parcial, pacientes con gastritis atrófica o antiácidos, que toman antiácidos, a largo plazo pueden cursar con un déficit de vitamina B12. Una derivación gástrica, también es una de las causas de déficit de vitamina B12. A nivel del yeyuno, el estrés tropical, el exceso de bacterias y los parásitos que mayormente consumen esta vitamina B12 al paso del tubo digestivo, provocan una disminución de esta, conllevando así la disminución de su absorción. A nivel del ilio, perdón, me pasé. A nivel del páncreas, la pancreatitis crónica. Como sabemos, en una pancreatitis va a provocar, ¿en qué consiste? Va a provocar una activación de las enzimas pancreáticas a nivel del tejido pancreático, que no debería ser así. Las enzimas pancreáticas se deberían activar a nivel del tubo digestivo. Entonces, cuando hay una pancreatitis, no va a haber una salida correcta de estas enzimas, provocando así que se quedan en el páncreas, que se activan, provocando los síntomas de pancreatitis. Pero ahora, al no haber una correcta salida de estas enzimas al tubo digestivo, al nivel del duodeno, la proteasa, que es la enzima que participa en esto, no va a poder participar en la desunión de lactocorrina, claro está, con la cianocobalamina. Entonces, estas no se van a poder desunir, por así decirlo, no se van a poder separar, por lo tanto, no va a poder absorberse de forma adecuada la cianocobalamina. Pero como sabemos, después de su desunión con la lactocorrina, se une al factor intrínseco y se absorbe. A nivel del ilio, una resección ilial, sabemos el ilio es la parte donde mayormente se absorbe la vitamina B12, la enfermedad de Crohn también. En las células del ilio, una enfermedad es de Imerslund-Grasbeck y enfermedades de la cobalamina, que son enfermedades meramente congénitas y raras, pues, ¿no? Entre otras causas también está las infecciones por VIH, infecciones por VIH, radioterapias, algunos medicamentos, el alcohol, medicamentos como la neomicina, la colchicina, la metformina, el síndrome de Solinger-Ellison también, debemos considerarlo. Sigamos. Ahora, la anemia megaloblástica se va a caracterizar ¿por qué? Bueno, aparte de la aparición de un cuadro clínico de un síndrome anémico, una glositis de Hunter, que es una lengua de papilada roja y lisa, como la podemos ver acá, una piel seca, sin elasticidad, manchas hipercrómicas, un encaimiento del pelo y en ocasiones diarrea. Lo que lo caracteriza la anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12 es la aparición de un cuadro neurológico, la aparición de polineuropatías. Bacán. Cosa que la anemia megaloblástica por déficit de ácido fólico no tiene. Entonces, ¿qué es lo que va a aparecer? Signos de desmielinización de cordones posteriores, inestabilidad en la marcha, un romper positivo, ataxia, trastorno de la sensibilidad vibratoria y propioceptiva, Babinski positivo, signos de desmielinización lateral, espasticidad e hiperreflexia. Si esta anemia megaloblástica es grave, pueden aparecer pérdidas de la memoria, atrofia óptica, anosmia, depresión, trastornos en el comportamiento, irritabilidad, paranoia, manía, que esto se le conoce como una locura megaloblástica, y la psicoanemia de Weil. Ahora, para el diagnóstico, ¿qué es lo que utilizamos? El diagnóstico mayormente medimos la vitamina B12 sérica. Normalmente, como ya lo dije, 200 a 1200 o 200 a 925. Pero bueno, para el diagnóstico de déficit de vitamina B12, tiene que ser menor de 100 picogramos sobre mililitro. También otro hallazgo que nos puede ayudar también al diagnóstico o apoyar, así por así decirlo, el diagnóstico es el aumento de la homocisteína y el ácido metilmalánico, que ya les dije por qué aumenta. Y también, si no tenemos sintomatología alguna y no sabemos mayormente la orientación de esta causa de déficit de vitamina B12,
También hay que pedirle los anticuerpos anticélulas parietales y antifactor intrínseco para la detección de una anemia perniciosa. Y bueno, su tratamiento es corrigiendo la causa, obviamente. En algunos pacientes, por ejemplo, ancianos o cardiopatía o presentan cardiopatía isquémica, es conveniente la transfusión sanguínea. Y bueno, la vitamina B12 se puede administrar en forma intramuscular 1000 microgramos al día durante 1 o 2 semanas. Luego de esto, una inyección semanal hasta corregir los síntomas de anemia. También se puede dar por vía oral vitamina B12 1000 a 2000, microgramos al día. La duración depende de la gravedad. Y la anemia perniciosa, ese tratamiento es de por vida. Y por último, hablemos de la anemia megaloblástica por déficit de ácido fólico. La anemia megaloblástica por déficit de ácido fólico, primero que nada hablemos sobre su etiología. Su etiología es mayormente a causa nutricional en pacientes con déficit nutricional como Kwashiorkor, escorbuto, en pacientes ancianos. Quiero recalcar que el alcohol, pacientes que toman alcohol, provocan una disminución de la concentración de ácido fólico porque disminuye su absorción, el alcohol disminuye su absorción. También otra de las causas a nivel del tubo digestivo es, bueno, una gastrectomía, una enfermedad de Crohn también, un esporo tropical, como lo podemos ver acá. Resección yeyunal, perdón, que sabemos que el yeyun es la parte donde más absorbe el ácido fólico. Una enteropatía por gluten, más dermatitis herpetiforme. Bueno, aprovechando, bueno, entre otras causas, fisiológica puede ser el embarazo, la lactancia y los prematuros. Hablemos del embarazo, que es mayormente lo que lo conocemos a la vitamina B12. En el embarazo, ¿qué va a pasar en el embarazo? Van a aumentar las necesidades del ácido fólico hasta un 400 microgramos al día. ¿Esto es debido a qué? Porque el ácido fólico lo transfiere de la madre al feto. ¿Para qué? Para el catabolismo de este y la proliferación de tejidos a nivel del feto, a nivel del embrión. Entonces es esencial la administración de ácido fólico en el embarazo. Si no se administra de una forma adecuada, ya sabemos lo que puede pasar. El ácido fólico participa en el cierre del tubo neural. Como sabemos, gracias a embriología, el tubo neural mayormente se cierra a nivel de la 4ª semana. Si no se cierra todo ese tubo neural, va a provocar trastornos congénitos embriológicos, como la aparición, bueno, mayormente característica de una espina bífida, o en casos más graves, una anencefalia, anencefalia, entre otros. Por ello es esencial. ¿Por qué? Porque el ácido fólico participa en la mitosis de las células del tubo neural. Por ende es esencial la administración de este. Por ende es lo que he considerado esta imagen. Porque mayormente el ácido fólico se conoce por esto. Porque sirve como profilaxis en el embarazo. En la lactancia también. Y en los prematuros aumenta la necesidad de ácido fólico. Creo que, bueno, si no me equivoco, es 10 veces mayor, sí, 10 veces mayor que el adulto. Por lo tanto, es esencial brindarles su ácido fólico. En las enfermedades hematológicas como anemia hemolítica, drepanocitosis, talasemias, neoplasias, en enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoidea, tuberculosis, paludismo, dermatitis foliativa, en las enfermedades metabólicas como la homocistinuria, disculpen. Algunos medicamentos también pueden provocar la disminución de su absorción, como los anticonvulsivos, la nitrofurantoína, tetraciclinas, antisísmicos, pero bueno, estos no son documentados.
Ahora, su cuadro neurológico, ¿qué se va a caracterizar? Que lo va a caracterizar al ácido fólico, a la anemia megaloblásica por déficit de ácido fólico, es la aparición, bueno, la misma sintomatología de la anemia megaloblásica por déficit de vitamina B12, sin embargo, esta se caracteriza por no presentar manifestaciones neurológicas, o sea, no va a haber manifestaciones neurológicas en esta, no va a haber. Si lo hay, se ha documentado alguna que otra, pero mayormente no hay. Mayormente no hay. Ahora, para el diagnóstico de este, bueno, primero que nada tenemos que valorar los niveles de ácido fólico en séricos, normalmente de 6 a 20 nanogramos sobre mililitro. Si encontramos unos valores menor de 3 nanogramos sobre mililitro, nos orienta al diagnóstico. Niveles bajos de folato intraeritrocitario, menor de 150 nanogramos sobre mililitro. Bueno, normalmente es de 150 a 700 nanogramos sobre mililitro. Me olvidé de contarles, me olvidé de decirles, perdón. ¿Cómo se calcula los niveles de ácido fólico de vitamina B12 en séricos? Por medio de la prueba de Lisa. Y por último, el tratamiento. El tratamiento es brindar ácido fólico de 1 a 5 miligramos al día vía oral durante 3 a 4 semanas. En pacientes que toman fármacos antifolatos como el metrotexate, timetopina, ya lo vimos, se le debe administrar por vía parenteral ácido formílico o formiltetrafolato en ampollas de 3 a 5 miligramos. Como ya les dije, estos pacientes que toman estos fármacos se les debe administrar un suplemento de ácido fólico. Ya sabemos por qué. Y bueno, estas son las referencias que hemos usado. Y bueno, eso es todo. Quiero agradecer a la Academia Médicos en Proceso, asimismo auspiciar a bueno, quiero auspiciar, bueno, a los canales en YouTube y a la página de Facebook, bueno, los canales de YouTube de Doctor Café, dirigido por Andrés Deza, famosísimo Andrés Deza, en la página de Facebook de Medicina Alternativa Eso Loco, y como ya lo dije antes, agradecer a Médicos en Proceso por invitarme a hacer esta ponencia, pues, ¿no? Muchas gracias. No se olviden de seguir mi canal de YouTube, DosMedic, que sube contenido médico. Espero les guste. Y bueno, más que todo, espero les haya gustado esta ponencia. Lo traje con mucho cariño y espero que lo hayan entendido bien y les haya gustado. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.